Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos los asistentes. En especial quiero dar un gran saludo al licenciado Eduardo Chumacero Carranza y también al profesional en música, Gabriel Gallo Saavedra, quien nos van a hablar esta tarde en relación de lo que es la neurociencia y la neuroeducación relacionado con lo que es el aprendizaje. En primera instancia quiero presentar al licenciado Eduardo Chumacero Carranza, quien tiene formación de pregrado dentro de las aulas de la Normal Mariscal en Sucre y de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. En su larga trayectoria dentro de lo que significa su labor profesional, él se ha desempeñado en los diferentes ámbitos y niveles de lo que es la educación, ¿no? Rector de la Normal Mariscal Sucre, director de la carrera de Pedagogía, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad San Francisco Javier, ¿no? Y muchos otros cargos más, y lleva bastante tiempo en lo que es el ámbito de la educación. Tiene varios libros escritos, como les había comentado en su momento, ¿no? Y de los cuales también ustedes se van a servir para poder prepararse mejor dentro de lo que es este ámbito para brindar el examen. Entonces, hoy vamos a tener una charla bastante interesante con él, ¿no? Respecto a lo que es la neuroeducación, ¿no? Y seguidamente vamos a tener también la participación de Iber Gabriel Gallo Saavedra, quien él es músico, ¿no? Él es músico, pero ha estado haciendo varios estudios dentro de lo que es la influencia de la música en el desarrollo del aprendizaje y en el desarrollo del cerebro. Y eso es lo que nos van a brindar esta tarde. Esos conocimientos van a compartir con nosotros. Esta es una sesión especial dentro de lo que es el curso de preparación para maestros y maestras para el examen de ascenso, ¿no? Entonces, esto va a ser netamente interno, ¿no? Para todo lo que son los grupos, porque ustedes van a tener la exclusividad de escuchar a estos profesionales que nos van a hablar y van a reforzar todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Porque justamente estas sesiones estamos viendo todo lo que es neurociencia y neuroaprendizaje. Entonces vamos a ir trabajando en ese sentido. En primer lugar, quiero saludar al licenciado Eduardo Chumacero Carranza. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, Iber. Un placer enorme poder contribuir un poco a la formación de los profesores y desde luego participar en el programa que tú tienes. Vamos a procurar hacer sobre todo, un diálogo con los participantes de tal manera que ellos expongan sus puntos de vista, sus criterios, sus preguntas, sus inquietudes, y no pretendo hacer una charla formal académica, sino comentar, charlar con los colegas que están preocupados por el asunto del examen de ascenso de categoría, pero más allá de ese examen, yo creo que es importante subrayar que debe haber en el magisterio en general un deseo de superación constante, de aprendizaje constante. Nos ha tocado vivir un siglo XXI lleno de transformaciones, y por lo tanto el maestro tiene que estar en función de esas transformaciones, tiene que ajustarse a esos cambios. Dicho esto, pues tú diriges cómo lo vamos a ir organizando. Sí, ahora vamos a escuchar a Gabriel, quien nos va a dar también un pantallazo de lo que va a trabajar en esta sesión. Adelante. Claro, muy buenas tardes. Conmigo vamos a estar trabajando un poco más, como dijo el licenciado Eduardo, a modo de charla, un poco de los recursos que se pueden utilizar en el aula en cuanto a la música y cómo el docente puede aprovechar esos recursos para lograr una mejor captación de la atención del estudiante, y así también cómo dominar el aula en base a los recursos musicales. Muchas gracias, Gabriel. Entonces vamos a dar inicio con la participación del licenciado Eduardo Chumacero, luego va a estar Gabriel y vamos a cerrar con el licenciado Eduardo Chumacero nuevamente.
Adelante, licenciado. El Muy aula es todo. bien. Muy bien, Iber, gracias. Yo creo que lo primero que tiene que haber es una pequeña reflexión en torno a la calidad de enseñanza y a la calidad de aprendizaje que se desarrolla en el sistema educativo boliviano. Y en esta línea de reflexión surge una pregunta que es, creo que fundamental. ¿Cuánto de lo que se pretende enseñar en la escuela, en el colegio, realmente aprenden los bachilleres que han concluido 12 años de escolaridad? Ustedes dirán, colegas, que están trabajando tanto en primaria cuanto en secundaria. ¿Cuánto han aprendido nuestros niños y nuestros jóvenes? ¿Será lo suficiente? ¿Será realmente el reflejo de esos 12 años de escolaridad? Meramente traigo a colación lo que dicen algunos estudios, inclusive de tipo internacional, que se quejan de que en Bolivia, pues los bachilleres, los estudiantes en general, aprenden muy poco, matemáticas mínimamente. Y la lectoescritura, pues también mínimamente. Es decir, creo, me corrigen colegas si me estoy equivocando, ¿no? Creo que hay un déficit de aprendizaje muy marcado. Y entonces, ¿qué está pasando con nuestro sistema educativo? ¿Por qué está funcionando de esa manera? Ciertamente que no es eh, esta situación de, de, de baja calidad atribuible solamente a los profesores. No, 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 de ninguna manera. Es el sistema en su conjunto el que funciona, creo, inadecuadamente. Y por eso el nivel de aprendizaje en todas las asignaturas es realmente muy bajo. No sé si tú puedes ir ver un poco, sintetizar lo que han dicho los colegas con relación a la pregunta que yo formulé. Para que Sí, me ubique. ajá, se ha mencionado de que la mayoría de los estudiantes vienen con diferentes dificultades desde los diferentes niveles. Entonces hay dificultades en el nivel superior porque han desarrollado escasos conocimientos, vamos a decirlo así, en el nivel secundario. Y de la misma forma del nivel primario al nivel secundario, ¿no? Entonces, eso más que todo de que hay niveles bajos para alcanzar los requerimientos que se tienen en cada nivel, licenciado. Sí, indudablemente. Hay una serie de circunstancias que están gravitando para impedir que el aprendizaje sea pleno. Pero ahora, en esta charla, lo que vamos a ver es lo que sucede dentro de las aulas en todos los niveles, ya sea de primaria, de secundaria, inclusive de la universidad. Y surge una otra pregunta. ¿Tomamos en cuenta para llevar adelante nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje lo que dice la psicología y lo que dice actualmente la neurociencia? ¿Estamos realmente compenetrados de eso? ¿Seguimos con esos lineamientos que deberían marcarnos el camino a seguir? Tengo la impresión de que algo anda fallando por ahí. Y viene una otra pregunta. ¿Los seres humanos
¿somos realmente seres racionales? Porque surge esta pregunta por el hecho de que hemos pensado de que el ser humano es esencialmente un ser racional y por lo tanto vamos con la enseñanza a la razón, al entendimiento, a la comprensión de una diversidad de aspectos, ya se llame de aspectos de ciencia, de matemáticas, de lenguaje. Vamos siempre apuntando a los aspectos que son esencialmente racionales. Y yo creo que aquí está una de las fallas, porque resulta que el ser humano es en todo caso un ser fundamentalmente emocional, ¿no? Y me imagino que sobre esto de las emociones, Gabriel nos ha de charlar, nos ha de explicar ampliamente cuando esté hablando de la influencia de la música. La música no es un asunto de razonamiento, de comprensión lógica, deductiva, no, para nada, en absoluto. La música nos toca las fibras esencialmente emocionales. Y es justamente por el lado emocional donde debemos encarar el proceso de enseñanza. Hay dos partes esenciales y sintetizando desde luego en nuestro cerebro. Una parte de las emociones, todo el sistema límbico que está constituido por la amígdala, por el hipocampo, en fin, una serie de estructuras cerebrales que están al centro de nuestro cerebro. Y hay otra parte que es la parte racional, que es el lóbulo prefrontal, aquí, la parte prefrontal. Es esa parte prefrontal la propiamente racional. Ahora, cuando nosotros enseñamos, queremos llegar directamente a la parte prefrontal. Y no funciona así el cerebro. Definitivamente no funciona así. Está comprobado por una serie de estudios. Ahora se puede ver el funcionamiento de cada una de las neuronas. Es fantástico el avance científico que hay en este plano. Y entonces cuando los estímulos del mundo externo, cuando nuestra enseñanza apunta solamente a la parte prefrontal del cerebro, resulta que eso llega, rebota y se pierde. Cuando justamente el proceso tiene que ser llegando primero a las partes emocionales, a eso que he denominado el sistema límbico, que está al centro de nuestro cerebro. Primero, la gente tiene que emocionarse, tiene que gustar, tiene que interesarse. Nuestros niños, nuestros adolescentes tienen que tener eso que estamos tratando de enseñarles tiene que tener una resonancia, tiene que haber ¿cómo les digo? Les tiene que llegar a su corazón. Cuando no llega al corazón, que es en este caso la parte emocional, resulta que aquello se cae por sí solo. No tiene dónde agarrarse. Y eso es sumamente grave. Sumamente grave porque cuántas de nuestras clases que apuntan solamente al razonamiento, que apuntan solamente a lo lógico, que apuntan a través de procesos fundamentalmente deductivos, no pasa nada.
El otro día estuve charlando con algunos profesores, esto es anecdótico, pero va para ustedes también. Y les preguntaba, ¿y para qué se enseña el sistema planetario? Y resulta que el sistema planetario está en primaria y está en secundaria. ¿Y qué pasa con el sistema planetario? Tengo dos nietos que ya están a punto de salir bachilleres y les pregunto, ¿y cómo es el sistema planetario? Y no sabían qué es responder. Y cuando les he preguntado a colegas profesores, ¿para qué se enseña el sistema planetario? No han sabido tampoco responder. Porque el sistema planetario lo tenemos ahí en gráfico, en película, en fin. Inclusive arman su sistema planetario, que Júpiter es más grande, que Marte es más chico, que Mercurio es el más chiquito, que el Sol está en el centro. Y se repite de memoria eso. Y resulta que nadie ha visto, por ejemplo, desde hace unas 2 semanas, cómo en el oeste de nuestras casas, de nuestras ciudades, han aparecido 2 astros brillantes, hermosos, en el oeste, a eso de las 6:30, 7 de la noche. ¿Y cuáles son esos astros? Nadie sabe. Y resulta que esos 2 astros son Venus y Júpiter. Todavía, colegas, todavía hoy día, a eso de las 6:30, 7, van a poder ver a Venus y a Júpiter ya bastante alejados el uno del otro. Hace 2 semanas estaban casi, parecía que iban a chocar, estaban muy cerca. Y entonces esa experiencia nos está diciendo que hay una cantidad de aspectos en nuestra educación que se los da porque sí, porque por costumbre. Y los propios profesores no saben distinguir cuál es Venus y cuál es Júpiter. Y por qué se mueve y por qué brilla, etcétera. Es decir, no nos llega esa experiencia, ese conocimiento a las fibras emocionales. ¿Ya? Otra cosa sería que todos los chicos salgan y observen Venus y Júpiter y digan, el uno es más grande y el otro es más chico. ¿Y cuál es más grande? Venus es más grande a nuestra vista, pero en los hechos Júpiter es muchísimo más grande, solo que está muchísimo más lejos. Es decir, tiene que tener una resonancia emocional aquello. Y cuando se estudia, por decir otro ejemplo, el lenguaje, la lectoescritura. Ojalá practicáramos permanentemente la lectoescritura, pero realmente lectoescritura, leer y escribir, que sean los chicos y las chicas quienes lean y quienes escriban. Pero resulta que comenzamos a teorizar. Y hablamos, por decir algo, de las oraciones compuestas. Y en las oraciones compuestas encontramos las oraciones subordinadas, las oraciones coordinadas y entre las subordinadas las adjetivas y las adverbiales. Colegas, eso se enseña. ¿Cuál de ustedes sabe cuál es la diferencia entre una oración subordinada, adjetiva y otra adverbial? ¿Cuál? No sabemos, pues. Porque eso no nos dice, no es significativo para nuestra vida. Y así en tanta cosa, ¿no es cierto? No estoy diciendo que el lenguaje, que la escritura o que la matemática o las ciencias biológicas o las ciencias sociales
la química o la física no sean realmente ciencias. Son ciencias y tienen su enorme valor. Pero el cómo se enseña a nuestros niños y jóvenes está alejado de la realidad. Ese es el grave problema. Y entonces, volviendo a la neurociencia, ¿no? Lo primero, que chicos y chicas tienen que emocionarse, tienen que tener una vivencia significativa. Ah, así había sido. Ah, qué interesante. Quiero aprender más. Y cuando el chico dice, quiero aprender más porque me gusta, porque me interesa, ya hemos enganchado a la zona emocional del sistema límbico, y lo que se vaya a generar, las experiencias que se vayan a generar, va a llegar al sistema racional que está en el lóbulo prefrontal de nuestro cerebro. Así sí. Ahora, ¿cómo hacer para que este proceso se genere con facilidad, sea el proceso, sea el camino frecuentado por nuestros estímulos que vienen del mundo externo y que se van alojando en nuestro cerebro? Sucede que las neuronas tienen que entrar en contacto, una neurona con otra neurona. Tienen que ponerse en contacto. Son miles de millones de neuronas. Y en esas miles de millones de neuronas se va produciendo el proceso de aprendizaje. Y este espacio de lo que se llama la sinapsis, esta es una neurona, esta es otra neurona. En ese espacio se generan lo que se denominan los neurotransmisores. Y son los neurotransmisores los que hacen que el estímulo que ha venido aquí pase a esta otra neurona, y así en una cadena pero infinita, ¿no? Eso es realmente fantástico. Es inmensamente grande, pero de esa manera se va consolidando el aprendizaje. Todo lo que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida es algo que se va aprendiendo en el proceso de conexiones neuronales. Ahora, hay esto que se llama los neurotransmisores, que contactan, que ponen en contacto. Esto estimulado pasa aquí gracias al neurotransmisor. ¿Cuáles son esos neurotransmisores más importantes? Y entro a esto porque justamente Iber me pidió que hablara un poco de los neurotransmisores. Por ejemplo, la acetilcolina es uno de los neurotransmisores más significativos. Los otros también, desde luego. ¿Cuándo se genera acetilcolina? Cuando la persona entra en actividad, cuando hace las cosas. Mejor si hace ejercicio físico. Qué importante es que nuestros chicos y chicas hagan un poco de ejercicio, se muevan, corran, brinquen, hagan un poquito de deporte. De esa manera se está generando acetilcolina. Y desde luego, qué fantástico que hagan, por ejemplo, danzas, que dancen, que bailen al compás de la música. Cuando eso se da, hay un relajamiento, hay una generación de acetilcolina y la persona se siente bien, y eso activa los procesos
de memoria y de razonamiento. Cuando somos demasiado pasivos, cuando no hacemos nada, cuando estamos solamente sentados, no se genera acetilcolina y por lo tanto la transmisión del influjo nervioso no puede darse. Entonces se frena la acetilcolina. Pero hay otro neurotransmisor importantísimo, la dopamina. La dopamina aparece entre nuestras neuronas cuando eso que estamos haciendo, eso que estamos escuchando, es satisfactorio. Cuando nos gusta algo, se genera dopamina. Y la dopamina hace que unas neuronas y otras neuronas se conecten, que estén en relación las unas con las otras, y por lo tanto se consolide el aprendizaje. Ahora sí. ¿Y cómo vamos a hacer que se genere dopamina? Haciendo que nuestras clases sean interesantes, sean satisfactorias, les guste a los chicos. Pueden tener la absoluta seguridad de que cuando una determinada asignatura no gusta a los estudiantes, definitivamente es una asignatura que no se la va a aprender. Y por lo tanto, hay que procurar por todos los medios posibles que la asignatura, lo que se está tratando de enseñar, guste a los muchachos. Les voy a contar una experiencia trágica. Una experiencia que sufrí yo cuando tenía más o menos 10, 11 años en la escuela primaria. El profesor, en ese momento era un profesor de matemáticas de primaria que enseñaba matemáticas, aritmética, había pedido unos ejercicios de sumas, multiplicaciones, divisiones, y yo fui con mi cuadernito y le mostré, profe, estos son los ejercicios que usted ha dado y los he resuelto. Y resulta que el profesor ve mi cuaderno y con lápiz rojo comienza a tarjar. Esta multiplicación está mal, esta multiplicación está mal, esta multiplicación está mal. Esta casualmente habías hecho bien, pero esto está mal, esto está mal, esto está mal. Obviamente que el que me diga está mal me dolía, me amargaba, me avergonzaba. Yo me sentía opa. Pero donde acabó el asunto fue cuando el profesor, esa es mi hoja, ese es mi cuadernito, lo rompió. ¿Cuál es el resultado de esta experiencia? Que nunca más pude aprender matemáticas. Esa fue la experiencia más dolorosa en matemáticas para que yo no pudiera aprender matemáticas. Pasaba de curso en secundaria por obra y gracia del Espíritu Santo. Misterio, ¿cómo pasaba? Pasaba. Porque además en el colegio secundario resulta que tuve un profesor de matemáticas también que era muy torpe, muy violento. Agarraba la almohadilla, pasábamos a la pizarra, en esa época se escribía con tiza. Nos dictaba una ecuación, no sé qué cosa. Y él se ponía al final del curso.
Y si uno estaba haciendo mal el ejercicio, agarraba la almohadilla y ¡pah! La arrojaba con toda fuerza a la cabeza del pobre muchacho que estaba ahí resolviendo el ejercicio. Las clases de matemáticas para mí significaron un tormento. No aprendí nada. Bachiller gracias al general René Bassenso Ortuño que clausuró el año. Sí. Cuando yo estaba en sexto curso y estaba por entrar a las clases de matemáticas, al examen de matemáticas, que en esa época era oral, pues resulta que llegó la noticia de que se había clausurado el año escolar y que todos pasaban de curso. Felicidad, felicidad total. Ahí está. En cambio, a mí me encantaban las clases de literatura y de filosofía. Mi profesor, y de inglés también. Mi profesor de inglés, de literatura y de filosofía eran amigos. Yo me sentía a gusto, charlaba, salíamos al recreo a dialogar, a comentar cosas. Yo les planteaba posiblemente preguntas medio fuera de lugar, quién sabe, pero ellos me respondían con cariño. Me decían, Eduardito, esto es así. A ver, lee este otro libro, a ver, procura hacer esta indagación, esta pequeña investigación. Me sentía a gusto. Desde luego que era el mejor alumno. Y todo por la relación personal con el profesor. Si conseguimos que nuestra relación con los estudiantes sea de amistad, de fraternidad, de confianza, vamos a lograr que nuestros alumnos gusten de la asignatura y eso va a redundar en su aprendizaje. ¿Por qué? Porque se está generando dopamina y con la dopamina el aprendizaje se consolida. ¿Vean? Entonces, nada de enojarse, de ceñir, de protestar y demás. Porque además acabo de recordar el doctor Ricardo Castañón Gómez, un prestigiosísimo profesional neurólogo, psicólogo, tiene 2 libros. Un libro que se llama Cuando la palabra hiere y otro libro que se llama Cuando la palabra sana. Y en estos libros nos dice qué daño hace la palabra de crítica, de enojo, la palabra de censura, la palabra hiriente. Eso no se lo puede quitar uno. Eso nos marca en nuestro cerebro una relación totalmente negativa, absolutamente negativa. Y él plantea la necesidad de generar en nuestro sistema educativo palabras sanadoras, palabras de aliento, de impulso, para que la gente se sienta reconocida, para que se sienta bien, ¿no? Darle una palmadita a un muchacho que no está pudiendo decirle, a ver, vamos a profundizar en esto que no estás entendiendo. Esto es así, así, así. Ahora has entendido, eres una persona inteligente, vas a poder. Pero si le decimos, eres un tonto, ¿qué haremos contigo? No sé cómo vas a salir de bachiller. Adiós. Lo hemos matado. Definitivamente. Entonces, el trato con los estudiantes es fundamental. Recuerden ustedes, queridos colegas,
que sus mejores alumnos son los alumnos a los que ustedes, en primer lugar, reconocen por su nombre, los llaman por su nombre. Pedrito, María, a ver, ¿qué opinas tú, María, que siempre sabes de estas cosas? Ricardito, tú, ¿cuál es tu parecer? En fin, y esos son los mejores estudiantes, porque están siendo tomados en cuenta, porque están siendo reconocidos por el profesor. En cambio, cuando el profesor le dice, a ver, che, tú fulanito, ese de chompa roja que está al final, ¿cómo te llamas? No lo está tomando en cuenta, no lo está reconociendo, por lo tanto, no le está dando satisfacción al chico. Consiguientemente, ese alumno va a ser un alumno mediocre. O va a ser un alumno que se va a portar mal para tratar de llamar la atención del profesor. O sea, el comportamiento del profesor con relación a los estudiantes es fundamental, aparte de la materia, que tiene que ser una materia que realmente guste, que le sirva, que sea útil, que sea significativa para los estudiantes. Hoy vamos a ver Venus y Júpiter. Salgamos todos a las 6:30 de la noche. Ah, eso es. Pero si solamente vamos a ver en el mapa estelar, uno dice, ¿y a mí qué me importa? Claro. Y sucede exactamente lo mismo con todas las asignaturas. Otro neurotransmisor. Tú me dices, Iber, si me estoy extendiendo demasiado. Otro neurotransmisor es la oxitocina. La oxitocina se libera cuando la persona es abrazada, cuando se demuestra alegría, cuando a la persona la tomas de los hombros y le das un abrazo y le dices, tú puedes, qué bien lo has hecho, o inclusive con el hecho solamente de darle la mano al estudiante o a la estudiante. Muy bien, te felicito. Ese contacto es generador justamente de oxitocina y eso contribuye a que las experiencias que se están desarrollando como procesos de enseñanza sean satisfactorios. Entonces ahí está la dopamina, la oxitocina, la serotonina también, cuando hay entre el estudiante y el profesor relaciones de amistad, de acercamiento, de cariño. En fin, el buen trato con los estudiantes va a generar neurotransmisores que consolidan el aprendizaje. Ahora, lo grave está en que lamentablemente también hay neurotransmisores que frenan el aprendizaje. Y el principal neurotransmisor que frena el aprendizaje es el cortisol. El cortisol se produce en situaciones en las que, por ejemplo, se genera aburrimiento. Cuando los chicos y las chicas comienzan a moverse, están inquietos, están mirando a la luna, están haciendo cualquier cosa, quiere decir que se están aburriendo. Y se están aburriendo, quién sabe si porque el profesor está haciendo una explicación demasiado larga, demasiado compleja, demasiado poco aproximada a la realidad de los chicos, y por lo tanto se produce un bloqueo de las neuronas y no hay aprendizaje. Cuando una explicación del profesor dura
más de 30 minutos, bla, 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 bla. Adiós. Se cortó. Se cortó la conexión neurológica. Se separan y no hay aprendizaje. A ver, vamos a escuchar a Gabriel Gallo Saavedra. Él es músico desde sus 7 años, ¿no? Y él ya ha salido de 2 institutos, vamos a decirlo así, pero él ha estado enseñando ya en lo que es la Universidad Juan Michel Saracho, en, en el área de música en violín, y actualmente es docente de 2 institutos en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Uno de ellos creo que es también director académico. Entonces, vamos a escuchar a Gabriel para que nos dé un punteo sobre la música y todo lo que son esto de los neurotransmisores y el aprendizaje, ¿no? Entonces vamos a invitar a Gabriel, en un momento vamos a fijar en la pantalla y luego retornamos también con el licenciado Eduardo Chumacero para que siga con nosotros. Claro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ya me dieron un pequeño pantallazo de quién soy, lo que he trabajado. Y al estar rodeado también de lo que es el área de educación, tanto por mis padres, sus influencias, amistades, la música no solo lo veo desde el punto de lado del arte, sino también del punto de vista científico. ¿Qué es lo que pasa con la música? Hay algo muy interesante con eso, que a diferencia de otras ciencias, vamos a decirlo, es una ciencia joven. Exactamente. ¿Por qué? Porque si vemos el área de matemática, física, biología, literatura, tienen miles de años de historia. Pero con la música pasa algo muy interesante. La música, como la conocemos actualmente académicamente, vamos a hablarlo, se viene desarrollando alrededor de más o menos unos 550 años, que es a partir del renacentismo, pasando a la Edad Media. Y como ciencia no tiene más de unos 150 años, ya que antes de eso se hablaba de la música como un rumor científico nada más. Ahora, algo que siempre he venido hablando desde lo que es Tarija es una investigación que se sigue desarrollando, que es sobre la neuroeducación musical como una herramienta pedagógica en el aula. Y aquí vamos a ver un poco de lo que son los mecanismos de activación cerebral colectiva, tanto interhemisférica y la regulación neuroquímica, como estábamos hablando con el licenciado Eduardo, en el aprendizaje lógico-matemático. ¿Por qué lógico-matemático? La música viene muy ligado a lo que es el área matemática en los principios y también a la parte motriz. Como docente a temprana edad, me he topado con varios problemas, lo que me ha llevado a hacer este estudio, que era que tenía diferentes tipos de estudiantes y tenía que llegar a conectar con ellos. Era una de las dudas que hablábamos con una de las participantes, que era cuáles son las dificultades que tenemos en esta época contemporánea. Y vamos a llegar a eso. Ahora, este estudio que vengo haciendo desde hace un par de años examina más o menos cómo la música actúa como catalizador del activador de la activación interhemisférica masiva como una herramienta biológica, ¿no? Ahora, aquí hay algo muy interesante que hablamos con el licenciado Eduardo, que es que la música profundiza el diseño de un estado de alerta relajada. ¿A qué nos referimos a eso? Alerta relajada nos referimos a la reducción del cortisol, justamente, para evitar que el alumno se distraiga, y también a la estimulación de los neurotransmisores esenciales para la plasticidad sináptica. A eso nos referimos con la dopamina, la acetilcolina y la serotonina. Exactamente. Así para fundamentar el proceso neurofuncional del estudiante. Ahora, como la educación contemporánea se enfrenta a tantos desafíos y uno de ellos es generar un ambiente de aprendizaje eficaz para el contexto marcado por los índices actuales, como ser cuáles, la dispersión atencional, la fatiga cognitiva y el estrés académico. ¿A qué me refiero con la dispersión atencional? Ya sabemos, hay una sobreestimulación en los niños y en los adolescentes de la actualidad. ¿Debido a qué? Al exceso de estimulantes
desde el uso de tecnología, por ejemplo, que limita las funciones físicas si es que ellos no están en alguna actividad física, lo cual hace un desgaste mental y aparte hace que la fatiga cognitiva, lo que vamos a venir hablando, se presente más a diario. ¿Y eso qué ocurre? Hace que al haber una sobreestimulación en varios aspectos de su vida, venga acompañado de un estrés académico. ¿Por qué? Porque muchas aulas se presenta esta falencia, como decía el licenciado Eduardo, de que el docente explica y nunca hace una pausa. ¿Para qué? Para reducir ese cortisol y aumentar el índice de, de la plasticidad sináptica. Ahora, ¿cómo abordamos eso desde la música? Eso es lo interesante. Vamos a hablar primero de la neuroeducación, que surge como una disciplina transdisciplinaria, ¿no? Mezclando la neurociencia, la psicología cognitiva, la pedagogía, con el fin de optimizar todos estos procesos de enseñanza pedagógica. Ahora, la música no constituye solamente un mero adorno esquemático o estético, como muchos lo vamos a ver, sino como un elemento ambiental de fondo o una actividad recreativa aislada, no. La música se erige como uno de los estímulos más potentes y complejos capaces de modificar la estructura y funcionamiento cerebral en tiempo real. Y esa es una herramienta que como docentes es muy buena aplicarla. ¿Por qué? Porque al sistematizar y unificar la música, se asiste a la práctica docente desde la perspectiva de la neurociencia. Es decir, el docente ya no solo tiene que concentrarse en hablar, explicar, y el que quiera aprender que aprenda, no, sino que tenemos que llegar al estudiante. Ahora, ¿cómo llegamos al estudiante? Llegamos mediante la gestión del estrés neuroquímico de los mismos y también el andamiaje multisensorial. Eso es muy indispensable. ¿Para qué? Para la asimilación de los conceptos lógicos abstractos. Ahora, vamos a ver algunos mecanismos neurobiológicos para aplicarlo esto dentro de las áreas, en especial la área matemática, lingüística y también motrices. Ahora, cuando el cerebro recibe un estímulo musical en sí, no se limita solo al centro de la música, sino recluta áreas responsables del movimiento y también la emoción, memoria y lenguaje. Ahora, para el docente esto implica que un estudiante expuesto a una estimulación auditiva regular posee una infraestructura cerebral mucho más eficiente para seleccionar tantos estímulos relevantes e ignorar las distracciones en el aula y aumentar esta parte de la atención focalizada. Aquí vamos entrando al tema de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad, como sabemos, es la capacidad del tejido neural de reorganizarse morfológica y funcionalmente. ¿Ante qué? Ante las demandas del entorno. Es decir, nuestro cerebro tiene que adaptarse a lo que estamos viviendo, y más para un alumno que tiene tantas materias, como lo dicen en el colegio, como alguna vez lo he dicho yo. ¿Por qué tantas materias? Nuestro cerebro está constantemente adaptándose a sus entornos. Así que aquí encontramos en la música uno de los mayores catalizadores. Cuando lo exponemos a estos individuos, vamos a decirlo, a los estudiantes a un entorno musical bastante enriquecido, se muestra un incremento volumétrico en la sustancia gris de la corteza auditiva, tanto motora y también de manera notable del cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? Es las de fibras que conecta ambas fibras, ambos hemisferios, el izquierdo y el derecho, como dice Eduardo anteriormente. Ahora, este fenómeno se le conoce más o menos como la neuroeducación moderna, como neuroplasticidad autodirigida, ¿ya? Cuando el docente introduce de forma inconsciente el sonido y también consciente sistemáticamente, no está cambiando únicamente la conducta externa del alumno, sino está modificando adictivamente la densidad sináptica. Esto hace que la transferencia de información interhemisférica sea mucho mayor. Ahora, ¿cómo logramos esto? Esto es mucho más fácil hacerlo en niños. Es por eso que actualmente la ciencia musical es una estimulación, trata más sobre la estimulación temprana, vamos a decirlo. Porque el niño está acostumbrado a eso. Se va a ir acostumbrando a todos estos estímulos y va a hacer que su energía sea focalizada. El mayor problema que tenemos con estudiantes de mayor edad, es decir, finalizaciones de primaria y lo que es secundaria,
es que ya tienen gustos musicales ya muchos más específicos y diferenciados. ¿Por qué? Porque como docentes ustedes tratan con alumnos entre una cantidad de mínimo 15 hasta 36, inclusive he visto aulas con 42 alumnos, que es muy contraproducente para el área de la educación. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esta parte de la reducción del cortisol para este tipo de estudiantes? ¿O cómo vamos a utilizar la música para las diferentes materias? Para niños es fácil. Niños les sobra energía y hay que utilizar esa energía para el aprendizaje. ¿Cómo hacemos? Mediante canciones, ritmos. Por ejemplo, la parte lingüística. ¿Quién no ha escuchado esa canción que decía, ¿no? Salió la A y no sé a dónde va, salió la A, ¿no? Es una canción para el aprendizaje de las vocales. Lo que hace esto es estimula al niño vocalmente, auditivamente, ¿para qué? Para que aprenda esta parte del área lingüística. O para el área de matemáticas, por ejemplo, para niños pequeños, la canción más famosa y conocida, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Esto ya es parte de la parte de números pares, por así decirlo. Eso hace que reunamos toda esa energía, la focalicemos en el área del estudio para niños pequeños. Ahora, para estudiantes más grandes, lo que tenemos que ver es la parte de la conexión, es decir, estimularlos para que el cortisol desaparezca y lo que es la dopamina, acetilcolina y serotonina aparezca. ¿Y cómo hacemos eso? Mediante analogías. Algo que he ido descubriendo alrededor de estos años dando de docencia, he tenido alumnos desde los 4 años hasta alumnos de los 72, 74 años. Y ahora, ¿cuáles eran los recursos que tenía que utilizar en esa parte? No puedo enseñarle a un niño de 4 años o de 12 como le enseñaría a un adulto de 40 o a un adulto mayor de 70 y tantos años. Entonces, lo que uno utiliza bastante para conectar con ellos son las analogías. Aquí es donde una experiencia personal, y yo agarro y siempre les pregunto, ¿qué hacen? ¿Qué actividades realizas? No sé, y me dicen, no sé, juego voleibol, juego básquet, hago natación, hago tal, tal, tal. Bien, juego ajedrez, hago esta otra actividad. Y eso que me da a mí, me da herramientas para utilizarlas a mi favor. Porque, como les decía, la música está muy metida al lado de lo que es la parte motriz. Ahora, hay un mito en la música que es que los músicos podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, en el lado de la guitarra podemos estar tocando o sea, una mano cambiando acordes y la otra haciendo esta parte de los punteos o rasguidos, por así decirlo, dentro de la música clásica, o en el violín, por ejemplo, estar tocando un par de notas aquí, el arco hace otra cosa. O sea, es un mito muy recurrente. ¿Por qué? Porque la gente que no haya dado un estudio muy profundo en esta parte de la música, piensa que el cerebro trabaja de esas maneras y en parte, muy pequeña parte, sí, pero se trata más de una parte de mecanización y motricidad fina. Ahora, volviendo a la parte de neurociencia y toda esta parte, la arquitectura rítmica y métrica musical se reflejan de mejor manera en el cerebelo y en los ganglios basales. Estas regiones están más vinculadas al control motor. Esto es un tip para los que son de primaria e inicial. Cuando hacemos hacer cosas pequeñas a los niños, es decir, trabajar motricidad fina, los niños tienen una mayor capacidad de atención a esa actividad. Obviamente se va a cansar más rápido mentalmente, lo que pasa con mis alumnos. Y lo que hago es un periodo de descanso en el que trabajo movimientos grandes, es decir, libero todo ese estrés interno que tienen. Una vez te encuentras relajados y esa energía que han estado controlando empieza ya a desbordarse, ya la han liberado, volvemos otra vez a esta parte. El área musical les puede ayudar en eso. Yo tenía un profesor de matemáticas justamente. Bien, yo antes era cabeza dura, como quien dice, para las matemáticas, hasta primero, segundo, tercero de secundaria.
debido a que los profesores de matemáticas que me enseñaban, explicaban y no lograban conectar. Yo tengo algo de un poco de atención dispersa. Por ejemplo, cuando estoy haciendo algún trabajo, tengo que escuchar música. ¿Para qué? Para regular mis niveles de cortisol y dopamina. Y resulta que en cuarto de secundaria conocí a un profesor, Pedro Castillo, que lo explicaba de una manera muy amena. Lograba esa conexión que decía el licenciado Eduardo con el estudiante. Y no solo eso, él implementó, antes yo no lo veía la música como ciencia, él implementó un pequeño estéreo en su aula, ya que él tenía su propio aula de matemáticas. Un pequeño parlantito y ponía música. Nos explicaba tal, paraba, nos daba ejercicios y a modo de los ejercicios ponía un poco de música detrás. O sea, lo que él estaba aplicando era lo que les decía. Ese estrés académico lo dispersaba con la música. Y se notaba bastante. ¿Por qué? Porque luego nos daba un espacio, decimos, y los que terminaban primero podían escoger la siguiente canción. Y vaya la sorpresa que antes los que acaban primero, los mejores alumnos, ahora se veían compitiendo con los que estaban más abajo en la lista, digamos, de notas de matemática. ¿Por qué? Porque ellos agarraban, hacían sus ejercicios, empezaban, el docente agarraba y decía, no, esa partita está mal, anda a arreglarlo, tienes tiempo todavía. Iban, lo arreglaban, presentaban, y ellos tenían el derecho por elegir la siguiente canción. O sea, era un estímulo y aparte había una recompensa. Esto es algo muy importante. Ahora, entrando al plano de la memoria, para el área, esto les va a servir a los que son de literatura e idiomas, el hipocampo, de lo que hablaba el doctor Eduardo, está localizado en el lóbulo temporal medial y opera como el principal integrador de la información. Esto hace que al escuchar música durante todo este procesamiento de datos teóricos, el hipocampo asocia el sustrato acústico con los conceptos abstractos entrantes. Es decir, por si acaso, vamos a hacer un paréntesis aquí. Cuando ustedes coloquen música, que sea de preferencia en algún idioma extranjero o de plano sin lírica. ¿Por qué? Para que la información que ustedes le estén dando a los estudiantes no choque con la información que envía la música. Eso es importante. Y volviendo a esto, cuando estamos haciendo esto de la música de fondo, por así decirlo, entre comillas, hace que el cerebro relacione a la información que está entrando con el tipo de música que está sonando en ese instante. Y va a pasar que cuando el alumno esté escribiendo, en muchos casos va a decir, esto hemos hablado en tal clase mientras escuchábamos esta canción. Y pasa bastante, me ha pasado a mí, me ha pasado con mis compañeros y pasa con mis alumnos. Así que ahí tienen una herramienta muy poderosa con la música. Hace que el estudiante tenga una mejor memoria. Y esto entra con la pregunta inicial. ¿Qué hace que ¿qué ha aprendido el estudiante en estos 12 años? Es difícil responder eso, pero cuando lo relacionamos con esta parte de la música, hacemos que el estudiante se acuerde mejor de alguna cosa. Por ejemplo, yo me acuerdo que mientras estábamos escuchando la canción de Julieta Venegas en matemática, mira, hasta ahorita me estoy acordando, estábamos viendo la parte de iniciación a logaritmos. O sea, miren, hay una relación. O sea, yo me acuerdo de las canciones que escuchábamos con mi profe, mientras más raras mejor, y me acuerdo del tema avanzado en ese instante. Ahí tiene una herramienta muy poderosa con la música. Y esto ayuda a la conectividad entre el hemisferio izquierdo, el analítico lógico, y el derecho, que es el creativo y holístico. Eso, y para tener una mejor resolución de problemas y que sea de forma integrada y veloz. Ahora, lo que estábamos hablando del sistema de recompensa, por ejemplo, con mis compañeros que escogían la música, estamos hablando de lo que es la dopamina y el sistema de recompensa. La música resulta agradable o motivadora para el estudiante. ¿Por qué? Porque gatilla la liberación de dopamina en el área tegmental y el núcleo de accumbens, es decir, las partes del cerebro que se enfocan en la materialización de todo este conocimiento. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que la predictibilidad rítmica de la música estimula el incremento de acetilcolina en el córtex cerebral. ¿A esto qué me refiero? Que ustedes tienen que saber manejar
que el ritmo de sus músicas. No vamos a poner una música movida cuando lo que yo quiero es ganar la atención del estudiante. Lo que yo quiero es una música lenta. Si mis alumnos están cayendo, le está cayendo la atención, lo que yo hago es poner algo más movido. Música clásica, exactamente. Se puede utilizar para la parte de fondo. Ahora, en cuanto les decía del carecimiento de la parte lírica, la música clásica en su mayoría, la música clásica como la conocemos, carece de elementos líricos, a menos que estemos hablando de óperas o arias. Es fundamental acortarlo esto ¿para qué? Para que la cascada neuroquímica que sucede y que está empleada en tareas de alta demanda, en especial en la área lingüística, es importante quitar ese factor de nuestro estímulo, que es la música. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro esté completamente enfocado en el área lingüística. Por eso les decía que este tip les sirve bastante a los maestros de literatura, biología y a los que son de idiomas. Y ahora, vamos un ratito a respirar. Para contrarrestar el estado de vulnerabilidad cognitiva, es decir, saliendo del estrés académico, la neuroeducación musical propone la búsqueda del estado de alerta relajada, lo que hemos visto al principio. Asimismo, se promueve con eso la liberación de oxitocina y endorfinas. Es todo lo que hemos estado hablando, solo en esa frasecita. La cosa es comprenderlo. Ahora, el sistema autónomo nervioso tiende a sincronizar los ritmos biológicos internos, como sea la frecuencia cardíaca, la tasa respiratoria, oscilaciones electromagnéticas cerebrales, es decir, la sinapsis neuronal, con los estímulos periódicos externos del entorno. Es por eso que les decía que es muy importante que ustedes sepan qué estilo de música van a colocar, en qué momento y cómo lo van a integrar en sus clases. Eso es importante. Por eso les decía, el cuerpo responde a los estímulos externos y ustedes con la música tienen la capacidad de controlar el cuerpo de sus alumnos, la forma en la que trabaja su mente. Es por eso que siempre les digo, el docente puede manipular intencionalmente el paisaje sonoro del aula utilizando variables. Esas variables van a ser los ritmos de las canciones. Y ya para entrar a la parte final de esta intervención, cuando un docente implementa la estimulación sonora en el aula de forma dosificada, es decir, no va a estar todo el rato la música, sino en momentos clave, desencadena una respuesta sistémica unificada que impacta en toda la situación emocional y la eficiencia cognitiva del alumnado. Este preciso estado de alerta relajada, donde los beneficios de la activación cerebral colectiva se juega con la memoria del trabajo liberada de ansiedad y del cuerpo calloso hiperconectado. De aquí hemos dicho que el cuerpo calloso, la conexión de ambos hemisferios. Ustedes están trabajando eso solo con manejar el campo sonoro de su aula. Así que si alguno tiene alguna duda sobre estas partes de la implementación de la música en la educación, no duden en escribirlo o tener alguna intervención, la voy respondiendo. Muchas gracias por este espacio. Es un gusto. Bueno, si es que tienen alguna consulta para hacer a Gabriel, estamos también dispuestos a escucharlos. ¿Qué música? Algunos ejemplos dicen. Por favor, a ver, Gabriel. A ver, ahorita vamos a hablar de los instrumentos, pero mi recomendación es la docencia pasa por un periodo de actualización constante. Obviamente mi recomendación siempre va a ser la música clásica, en especial la música del periodo romántico, del periodo romanticismo. Músicas para el área de matemática. Estamos hablando de primaria o secundaria también, eso influye bastante. Si estamos hablando del área de secundaria, les decía que la docencia pasa por un periodo de actualización. Conecten con los gustos musicales de los estudiantes, pero que sean adecuados a la enseñanza, es decir, músicas que no tengan una parte lírica, sino que tengan una parte musical actual. Por ejemplo, mi profesor, el que le comentaba, ponía canciones que son baladas, que eran baladas generalmente, pero baladas actuales, lentas, una buena letra, todo eso. Ahora, mi recomendación, Mozart
Hay un estudio que es fantástico, que es sobre la estimulación temprana y con Mozart, y en especial la prenatal, digo la natal también. Este tipo de música, de especial de Mozart, tiene ciertas frecuencias y el uso de ciertas frecuencias que estimulan al bebé y al niño hasta cuando nace. ¿Por qué? Porque a partir de ahí empieza a reconocer esos patrones rítmicos desde el vientre. Para niños pequeños, siempre voy a recomendar tonos mayores, es decir, tonos alegres. Porque si lo hacemos en tonos menores, queda de esta forma más tétrica. Es decir, ustedes están jugando con esa parte. Mi recomendación para el tipo de músicas que van a utilizar está entre baladas, si es que van a estar trabajando con alumnos de secundaria, si pueden utilizar baladas modernas, genial, y ritmos musicales más fuertes, utilizando la música clásica, que son, por ejemplo, Beethoven, la Quinta Sinfonía, que muchos conocen. O si no, Vivaldi. O sea, ¿para qué? Para generar ese desgaste mental de su exceso de energía. Esas son las recomendaciones que les doy. Conecten con los gustos musicales de sus estudiantes, pero que sean adecuados para el área de educación. Gracias a Gabriel por su participación. Le brindamos un fuerte aplauso también virtual por ahí, ¿no? Para que podamos continuar y le vamos a ceder la palabra al licenciado Eduardo Chumacero para que podamos ir cerrando toda esta tarde bastante interesante de todo lo que es la parte de neuroaprendizaje, neuroeducación, neurociencia. Son términos que últimamente se vienen manejando casi indistintamente, pero tienen mucha diferencia, ¿no? Adelante, licenciado Eduardo. Bueno, felicidades, Gabriel. Realmente un gusto como saber que has profundizado en la música. Yo te he conocido desde de que eras muchachito cuando estabas en Tarija estudiando en el colegio. Te felicito. Qué bueno y cuánto me alegra que estés, que hayas incursionado ya en forma profesional en el campo de la música. Y lo que sucede con la música es que puede ser un elemento que adecuadamente manejado en nuestro sistema educativo, como acompañamiento inclusive en las clases, ¿no es cierto? Poner la música de fondo suave, adecuadamente buscada al gusto de los estudiantes, tanto en aula como fuera de aula también, en los recreos. Qué bueno que haya música en los recreos para que los chicos se sientan más relajados, más cómodos, más a gusto. Y en cada una de las materias, inclusive hacer esa conexión entre determinados contenidos y cierto tipo de música, de acompañamiento a la música. Eso va generando justamente respuestas emocionales adecuadas y por lo tanto eso puede viabilizar el aprendizaje de las distintas asignaturas. Y además tiene otro mérito la enseñanza de la música, que combina lo cognitivo, lo afectivo y lo psicomotriz. Cuando un chico o una chica aprende a tocar guitarra, no es solamente cuestión de dedos, no es solamente psicomotricidad, sino de emociones, de sentimientos y de razonamiento. Si en todas las asignaturas nosotros pudiéramos conjuncionar esos tres aspectos, es decir, nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestras manos, el asunto educativo estaría resuelto. Que no sea solamente cabeza,
tiene que ser cabeza, pero acompañada siempre de sentimientos, de emociones, de gustos, de intereses. Y si además combinamos con la posibilidad de hacer, de construir, de plasmar en cosas concretas a través de nuestras manos o a través de nuestros pies también, desde luego, pues tanto mejor. Y de esa manera hacemos un trabajo que tiene una consonancia total con la neurociencia que ahora está llegando a todos los confines de la actividad humana, ¿no? Es decir, ninguna actividad humana puede estar al margen del conocimiento de la neurociencia. Se ha progresado tanto en estos últimos años, sobre todo a partir del año 2000. La neurociencia ha ido creciendo enormemente y sabemos ahora por qué funcionamos como funcionamos y obviamente cómo deberíamos educar, cómo deberíamos enseñar y cómo nuestros chicos y chicas aprenden. Esto es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Ojalá, distinguidos colegas, puedan ustedes profundizar en algo más de lo que hemos expuesto aquí, tanto Gabriel como yo. Una satisfacción enorme poder compartir con ustedes y ojalá que vayamos avanzando en una educación de mejor calidad. Te agradezco enormemente, Iber, por la invitación para participar aquí con los colegas. Muchísimas gracias. Muchas gracias entonces a todos. Gabriel, ¿algunas palabras para despedirte? Muchas gracias por escucharme. Espero no haber aumentado sus niveles de cortisol esa vez. Y esta investigación de las que hablaba pronto se va a publicar y también conjuntamente con Reeducar. Así que hasta la próxima y tengan una bonita noche. Muchas gracias, Gabriel. Entonces, con esto damos por concluido este conversatorio, vamos a decirlo así, para todos ustedes, ¿no? Muchas gracias.